a nuestros distinguidos invitados del día de hoy, a la licenciada Marta Lorena Alvarado de Casco. Ella es ex vicecanciller de la República y también es diputada del Congreso Nacional. Muy buenos días, licenciada. Buenos días, ¿cómo está? Mucho. Bienvenida. Gracias. Y bien, de igual forma, al distinguido abogado Mauricio Velasco Laínez, presidente de ProJusticia de Honduras. Muy buenos días, abogado. Muy buenos días, Marve. Muy buenos días, Marta Lorena. Buenos días, es un gusto Mauricio. estar contigo Gracias. y acompañando a todos sus televidentes. Bueno, muchas gracias. Licenciada, hemos visto de que todavía existe en nuestro país tensiones sociales, hay presión por parte del magisterio, los trabajadores, que siguen, por ejemplo, en las calles haciendo protestas, y esto pues no permite que haya un funcionamiento mejor dentro del Estado y del gobierno, y que la economía no se despegue de una forma más acelerada como se ha esperado. ¿Cómo será este año en comparación al año pasado con tantas estas presiones sociales? Pues sí, lo que sentimos es que realmente el país merece el esfuerzo de todos. Los países no salen adelante solo desde un aspecto o por un grupo, sino que Honduras debe ser el resultado del esfuerzo conjunto de los buenos hondureños. Todos estos movimientos de revuelta, de levantamientos, de desorden, realmente a lo que están llevando al país es a un atraso que nos va a costar muy caro a todos, a los hijos de ellos y a los nietos y a todo el mundo, porque en este momento histórico, después de la crisis que se vivió el año pasado, lo que compete es que realmente se junten todos alrededor de una buena política de desarrollo. En el caso particular sí estoy muy de acuerdo con este nuevo tipo de reformas laborales, porque los tiempos cambian y nos tenemos que adaptar a las circunstancias. Entonces, es el momento en que estos grupos ideologizados detengan este tipo de atropello permanente a la ciudadanía, deteniendo el tráfico, obstaculizando a las personas que hagan sabores, porque es parte gris realmente clave. Sí. Hemos visto de que al inicio del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, que ya tiene aproximadamente 8 meses, al inicio pues él promovió lo que llamó el gobierno de unidad, en el cual pues integró en su gabinete personas de un sector y otro, catalogó por ejemplo la Resistencia y de sector derecha, que ellos le llaman también, para promover una unidad. Pero vemos que a 8 meses él pues ha faltado a promesas que se dieron en la campaña. Todavía se espera la seguridad, se espera por ejemplo el salario mínimo recientemente hasta el 31 de octubre se decretó, de tal forma que los dos sectores pues no están conformes con el gobierno. Por un lado no hay seguridad jurídica, o por lo menos han habido episodios dentro de este gobierno que ponen en precario esta situación, y por otro lado pues también con los trabajadores y el magisterio hay compromisos que después por alguna otra forma se rompen. Esto ha provocado pues inconformidad justamente de la mayoría de los sectores del país. ¿A qué se deberá esta situación? Y podemos esperar de que el señor Porfirio Lobo Sosa mantenga un cierto liderazgo que ha tenido, pero que ciertamente ha decrecido rápidamente en este año, abogado. Sí, Marvi, efectivamente recordemos que el eslogan de la campaña del presidente Lobo fue "Cambio ya", y que creo que dio muy buenos resultados el eslogan. Pero desafortunadamente ya cuando comenzamos a ver el accionar del presidente Issopo en estos 8 o 9 meses que usted dice que tiene de gobierno, definitivamente notamos que no hubo ningún programa de trabajo, no hubo ningún proyecto de desarrollo del país. Y esta es una deficiencia que han venido arrastrando los partidos políticos tradicionales casi durante 29 años que tenemos de recorrer durante el último periodos constitucionales. Y esto nos debe llamar la atención pues tanto a los que accionamos de las bases de la sociedad civil con los mismos gobernantes, y muy especialmente debe ser preocupación de los partidos políticos. Ya es tiempo que se deje de engañar al pueblo con mentiras, con cancioncitas cursis en campañas políticas, y que se supone que ya partidos tradicionales que van a una contienda electoral después de 28 años han adquirido toda una cultura, toda una tradición y toda una experiencia para poner en ejecución precisamente con grupos de ciudadanos y ciudadanas capacitados hondureños que los hay, un programa de gobierno.
Y lo que hemos visto es una simple repartición de chambas, como decimos, o de puestos públicos en este gobierno, no tomando en consideración la idoneidad de las personas para los cargos, sino únicamente dándole una cuota política, como ha sido tradicionalmente en este y en otros gobiernos, a partidos políticos sin tomar en consideración cuál es la capacidad de esa persona para el desempeño de ese cargo. Y estamos viendo cómo inclusive campesinos están pidiendo el puesto de nada menos que el director del INAH, porque lo están considerando que es incapaz para ese cargo. La repartición y la integración que manda la Constitución de República para hacer gobierno no es una simple repartición de empleos, es precisamente que se deben buscar las personas idóneas para desempeñar esos cargos. Y también en estos 8 o 9 meses hemos visto también que lamentablemente el presidente Lobo se ha dedicado más a gobernar para el exterior, dar satisfacciones a ese organismo putrefacto que es la Organización de Estados Americanos, olvidándose de los problemas ingentes internos del país y que fueron objeto de campaña, como usted lo bien ha mencionado, la seguridad, la parte de dar trabajo a las personas, que dicho sea de paso, me parece que igual como le manifestaba Marta, es un muy buen proyecto que era sacar adelante un proyecto del Congreso y que debemos de reconocer las buenas acciones como también criticar las malas del Congreso. Y en este caso, si vamos a estar de acuerdo con ese tipo de proyectos, de trabajo temporal, porque son 1,5 millones precisamente de hondureños, hondureñas que se encuentran desempleados y que hay que buscar la manera de cómo se ocupa esa mano de obra, porque no hacerlo, pues muchas de esas personas terminan siendo delincuentes comunes y aumentando la inseguridad en el país. Sí, precisamente recordamos que esta situación económica pues se viene desde hace algunos años, siendo con la recesión que hubo económica y después se agudizó con la crisis política y también algunas malas decisiones en la administración Zelaya, que inclusive pues perdimos al Monetario Internacional. Ahora pues tenemos una carta de intenciones en el cual ellos siempre recomiendan lo que es contener el gasto público, pero este tipo de recomendaciones no las sigue el gobierno, simple y llanamente, después de haber refado ese compromiso, pues se dedicó a, por ejemplo, a crear nuevos ministerios que se especula de cientos millones por lo menos de presupuesto para cada de estos nuevos ministerios, y cada decisión que se toma en el Congreso Nacional pues conlleva de alguna u otra forma una cantidad de dinero que se debe de usar del presupuesto. Y más aún, por ejemplo, ya el Ministerio del Trabajo también ya estaba presentando una petición para ampliar su presupuesto por 11 millones y así sucesivamente se va incrementando lo que es el gasto corriente y no se mira tampoco una iniciativa del gobierno para la austeridad. Por ejemplo, cuando se hacen delegaciones que viajan al exterior, se hacen pues con personas, una gran cantidad de personas que se podría pues reducir esto para colaborar a la economía. Pero por otro lado, se le pide a la empresa privada de que pague un salario mínimo, y se le pide que pague de septiembre y se da exigencias al pueblo, se da paquetes fiscales para que la gente pague más impuestos. Entonces hay exigencias por un lado, pero ellos no predican con el... Ya vamos a regresar con la licenciada Marta Lorena Alvarado para que nos hable al respecto y también sobre los aciertos y desaciertos que pueden haber habido este año en la situación de las relaciones exteriores, cambios que están existiendo ahorita en Latinoamérica en la geopolítica. Hay una nueva presidenta en Brasil, no sabemos si más o menos tendrá la misma ideología de Lula, y hay otros cambios que de alguna u otra manera pues influyen en la geopolítica de Honduras. Vamos a ir a esta pequeña pausa comercial y ya volvemos en breve en Primer Plano. Pues sí, usted sabe que yo y su hija llevamos varios meses juntos. Yo solo le quería decir a usted de que si me da el honor invitarla al cine. 3 minutos para invitar cientos de empiras en saldo gratis para pedirle permiso a los papás. Habla 3 minutos desde tu Digicel y recibe 300 de empiras en saldo gratis todos los días para hablar de Digicel a Digicel. Digicel, primero eres tú. Deje que los malestares viertan en el error. Dolofin alivia la fiebre, el dolor de cabeza, dolor de cuerpo y la artritis. Dolofin al dolor le pone fin.
Bueno, continuamos en primer plano. Continúa Marta Lorena Alvarado del Casco y el abogado Mauricio Velasco, hablando un poco sobre la situación política del país en este año 2010, cómo se ha ido desarrollando. Estábamos hablando sobre la austeridad que debe de tener el gobierno por la situación económica del país y algunas medidas que se están tomando. Al respecto me gustaría contar con la opinión de la licenciada Marta Lorena, pero también siempre con el Congreso. Vemos que ahora el Partido Nacional tiene una mayoría en el Congreso en el cual pues puede ser o para bien o para mal, porque se pueden tomar decisiones positivas rápidamente, pero igual negativas. Hemos visto temas como derechos humanos, rápidamente se tomó una decisión. Canal 8 también con dispensa de debates, pues se tomó una decisión rápidamente, y la ley temporal. Vemos entonces de que el Partido Nacional solo necesita pues tener las famosas reuniones de bancada y toman la decisión, y ya lo que se especula, se debate en el Congreso, pues eso ya es de más, eso ya no es necesario, ellos toman su decisión, después se escucha a uno que otro diputado, y aunque haya oposición total de los demás partidos, igual siempre la ley será aprobada. Entonces vemos una oposición débil de por sí por el Partido Liberal, que está debilitado por su divisionismo, y están tratando de unirse. Entonces está esta mayoría. Puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, influir en lo que fue la elección de Corte Suprema de Justicia, en el cual pues tenía una candidata favorita que era la esposa de Enrique Flores Lanza, que en su momento era magistrada, y él especulaba que no era necesario que estuvieran en la lista las personas que ya estaban en la Corte, y entonces tenía que, pues él quería incluir a ciertas personas para que fueran tomadas en consideración en la elección de la Corte. Igual con el Tribunal Supremo Electoral, el presidente Zelaya se sintió disconforme por la elección de los magistrados al argumentar de que ellos estaban siendo diputados y tenían un cargo de elección popular, y que eso pues los inhabilitaba para renunciar, porque para él, en su opinión, los cargos de elección popular son irrenunciables, y así otro tipo de situaciones que no se pudo dar porque el Partido Liberal no tenía una mayoría. Pero esta vez es otro gobierno y sí tiene esa situación. ¿Cuál es el peligro de tener esta mayoría que le conoce como la aplanadora azul? ¿Y cómo ve el desempeño del gobierno en cuanto a la austeridad o a los aspectos económicos? Bueno, todo lo que ha expuesto usted realmente, yo quisiera retomar el concepto que creo que los diputados no deben de perder nunca de vista, y es que una de las obligaciones más grandes que tiene un diputado es cuidar el dinero del pueblo. O sea, en eso es en lo que realmente se debe de gastar la preocupación del diputado de ver si esto conviene, si esto no conviene. Y en los primeros años de gobierno, los primeros meses, cuando hay situación que el Congreso es del mismo partido político del gobernante, se da esta luna de miel. Se dio en el tiempo de Zelaya, los primeros 2 años prácticamente se iba haciendo lo que el presidente Zelaya iba solicitando, porque hay esta fórmula de trabajar juntos porque son del mismo partido, y esta tendencia. No obstante, llega un momento en que el presidente del Congreso va a ir tomando su propia línea de acción, y ahí es donde puede haber ya una especie de independencia ideológica. Y yo siento que más por intenciones presidenciales. Por las que sea, pero esta es la tragedia. Esta es la tragedia porque no terminan de descubrir que el diputado representa al pueblo y no los intereses de un partido político. Y en la medida en que se va sustrayendo de esta mentalidad, que no